Comenzamos ya el acto de conmemoración de la resolución 2286 sobre protección de la misión médica. Como todos y todas conocéis, es una resolución que fue aprobada en el año 2016, en el mes de mayo. Hubiéramos querido realizar el acto en esa fecha, pero por la COVID decidimos aplazarlo a ver si lo podíamos hacer de modo presencial, pero finalmente, para no demorarlo más, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como Médicos Sin Fronteras y la Agencia Española de Cooperación Internacional, en colaboración con el IECA, hemos decidido organizarlo ahora. El acto, ya tenéis un poco el programa en toda la difusión que los diferentes organismos hemos hecho, pero antes que nada, querría dar la palabra a la directora general de Naciones Unidas, organismos internacionales y en derechos humanos del Ministerio, que, como veremos durante todo el acto, apoyó la aprobación de esta resolución en el año 2016 de una manera bastante protagonista, para que nos dirija unas palabras de apertura del acto antes de dar ya las palabras para la estructura de contenidos del acto. Muchas gracias, Cecilia, gracias por estar con nosotros y nosotras esta tarde, y tuyo es el foro. Muchas gracias, Francisco, y hola a todos. Es un honor estar participando en este 5º aniversario de la conmemoración de esta resolución, la 2286, cuando Cristina me habló de la posibilidad de dirigir unas palabras para iniciar el seminario, y me enviasteis la escaleta del acto. Pone Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas, Organismos y Derechos Humanos, para una presentación institucional. Entonces, visto que de esta resolución vais a hablar muchos ponentes desde todas sus posibles perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, desde la perspectiva de un negociador, desde la perspectiva de los destinatarios y beneficiarios o principales destinatarios de esta resolución, a mí se me ha ocurrido que lo más a lo mejor apropiado es decir muy brevemente, o lo más institucional a lo mejor es decir muy brevemente o explicar muy brevemente por qué esta resolución es tan importante para España. No es solo porque, en fin, no es solo por España no es un país en un conflicto armado, afortunadamente, y España, en fin, sí tiene personal médico asistiendo y trabajando en zonas de guerra, pero por supuesto que no es solo por eso. Porque esta resolución es importante para nosotros como país, ¿no? Bueno, pues estar en el Consejo de Seguridad, como estuvimos por última vez en los años 2015-16, pues es un enorme esfuerzo, ¿no? Y es una empresa y una aventura que es relevante para un país. Requiere mucho esfuerzo presentar una candidatura, presentar un proyecto, convencer a todos y a cada uno de los miembros de Naciones Unidas de la oportunidad de que España sirva en el Consejo, arañar todos y cada uno de los votos, y cuando por fin inicia España o cualquier otro país su mandato, pues el esfuerzo no ha terminado, sino que es un trabajo y una labor que pone a prueba nuestras capacidades, requiere, en fin, muchísimo trabajo, muchísimo tesón, muchísima creatividad a la hora de identificar iniciativas que vayan a ser útiles, que vayan a contribuir a los trabajos del Consejo, pero pone a prueba nuestras capacidades, pero desde luego contribuye en gran manera a mejorar nuestra acción exterior, a estrechar las relaciones de cooperación y de colaboración entre los distintos actores que son relevantes en la acción exterior, entre las distintas partes de la administración, entre los distintos actores no estatales, la sociedad civil, la prensa, en fin. Y de todo eso es un buen ejemplo a la resolución 2286, ¿no? Una resolución bueno, que España copresentó junto con Nueva Zelanda, con Egipto, con Uruguay y con Japón, una resolución de la que muchos de vosotros vais a hablar ahora desde como digo antes, desde las distintas perspectivas, y una resolución que constituye uno de los frutos de los que yo creo que más orgullosos estamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro paso por el Consejo de Seguridad, y que constituye también un ejemplo de cómo ese
paso por el Consejo o ese esfuerzo que suponen esos 2 años de trabajo intenso y de trabajo muy entregado, bueno, pues contribuyen a mejorar nuestra acción, y de eso es una buena prueba la resolución, porque su aprobación, bueno, pues no ha hecho sino comenzar o poner las bases para que cosas como, por ejemplo, 5 años después, la estrategia de diplomacia humanitaria, que el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros actores en la que están trabajando y que vamos a presentar el próximo año, bueno, pues es una de las consecuencias o uno de los efectos, ¿no?, de este paso que tuvo España, en parte por el Consejo de Seguridad, donde la acción, los temas humanitarios, pues fueron No te escuchamos, Cecilia, se ha ido tu voz. Se ha ido tu voz, Cecilia. Nos seguimos sin escucharte. ¿Y ha habido algún problema con tu micrófono? Puede ser el problema. ¿Me escucháis ahora, Francisco? Sí. ¿Ahora? Bien. Bien, yo no quiero extenderme más, simplemente quiero, bueno, pues reiterar que la resolución 2286 fue el fruto de un esfuerzo colectivo, el fruto de un esfuerzo de administración de las distintas partes involucradas, de Madrid, del Ministerio, de Nueva York, de nuestros compañeros allí, de la sociedad civil, del sector que contribuyó tanto en fin, a que saliera adelante, y estoy muy orgullosa de participar en este 5º aniversario de su conmemoración, y encantada de escuchar lo que los ponentes tengan que presentar a partir de ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por situar un poco lo difícil que es para un país en un contexto internacional complejo conseguir avances en estos temas de la llamada diplomacia humanitaria, y creo que nos sirve muy bien para entender el contexto en el que se discutió la 2286. Y bueno, comenzamos ya un poco las diferentes intervenciones. Como sabéis, por el programa que todos y todas tenéis, vamos a tener intervenciones desde un punto de vista más académico, en el mejor sentido del término, pero también desde el terreno. Si contamos con unos ponentes estupendos para este tema. Comenzaríamos por Javier Gassó, que actualmente es embajador en Bolivia, pero que en la época de la resolución fue uno de los miembros del equipo español en Nueva York, en la delegación de Nueva York, que alentó la aprobación de esta resolución. Posteriormente intervendría Concha Escobar, profesora catedrática de Derecho Internacional de la UNED, y directora también del Centro de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, y buena conocedora de los procesos de negociación internacional, porque ha participado en numerosas iniciativas de este tipo. Posteriormente daríamos la palabra a 2 organizaciones humanitarias, una que estuvo muy involucrada en la negociación de la 2286, como Médicos Sin Fronteras, con Joan Wong, que es asesora del Departamento Legal Internacional de Médicos Sin Fronteras en Francia, de Médicos Sin Fronteras, y que nos hablaría desde París. Y como decía, Médicos Sin Fronteras fue una organización que desde el principio, y muy vinculada con el impacto que tuvieron los ataques sobre el hospital de Kunduz en 2015, pues en Afganistán, ha hecho incidencia sobre los temas de protección de la misión médica. Y en la misma línea, José Félix Hoyo, vicepresidente de Médicos del Mundo España, otra de las grandes ONGs humanitarias con presencia en el sector salud. Y finalizaría esta ronda Joana Brisqueta, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto y buena conocedora de los temas del VIH, que hizo para el gobierno español precisamente un interesante documento para cómo dar continuidad a los temas de
en la resolución 2286 y en general a los temas de protección de la acción médica pues, en los conflictos armados. Y tras un debate que espero que entre los ponentes puedan tener, cerraría el acto Cristina Gutiérrez, jefa de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID. Por comenzar de alguna manera, yo dirigiría a Javier, no le voy a preguntar las interioridades de la negociación y esas cosas que los diplomáticos son muy prudentes a la hora de contar, pero sí que nos contara algún detalle que le pareciera relevante sobre el proceso de negociación en el Consejo de Seguridad de la 2286. Gracias, Javier, por estar acá. Pues sabemos que estás muy lejos y muy liado y por eso lo agradecemos doblemente. Bueno, muchas gracias Paco, y muchas gracias a IECA y a MSF, Médicos del Mundo, por invitarnos a participar en este acto, ¿no? Y por supuesto a los colegas del Ministerio. Efectivamente, yo me siento verdaderamente muy honrado y un poco asustado de estar en un panel con colegas como Concha, como Joana o como la gente de MSF o de Médicos del Mundo, porque no me corresponde a mí hablar del contenido de la resolución, pero sí quizás de ese proceso de negociación, que fue un proceso colectivo, como ha comentado la directora general, como ha comentado Cecilia, un proceso colectivo en el que trabajamos gente de la misión en Nueva York, pero también mucha gente en servicios centrales. La propia Cecilia participó muy directamente en aquella etapa, en la elaboración del texto, ¿no? Yo voy a centrarme en contaros un poco cuál era el contexto por el cual surge esta resolución, que efectivamente creo que ha sido muy trascendente en el proceso del Consejo de Seguridad, ¿no? Entended que estábamos en 2015, España acababa de ingresar en el Consejo de Seguridad, llevábamos unos pocos meses, un Consejo de Seguridad enormemente polarizado, sobre todo en torno al conflicto sirio, era el momento más grave del conflicto sirio, y en el que el Consejo se encontraba no solo polarizado, sino prácticamente paralizado en cuanto a la actividad en Siria, ¿no? Y se nos pide a dos miembros electos, a Nueva Zelanda y a España, que no teníamos una agenda muy concreta, muy específica, muy política en el ámbito sirio, que asumamos el dossier humanitario del Consejo. En ese momento, recordad que en octubre de 2015 se produce el terrible ataque al hospital de MSF en Kunduz, con varias decenas de víctimas, ¿verdad? Poco después, en diciembre de ese año, la presidenta internacional de MSF en ese momento, Joan Liu, nos pide a Nueva Zelanda y a España, como líderes del Consejo en el ámbito humanitario, mantener una reunión con nosotros. Reunión que tenemos, creo recordar, en diciembre, y en la que Joan nos exige al Consejo una respuesta a ese ataque en Kunduz. Sin embargo, nosotros, hablando con MSF, hablando con Joan Liu, queremos transmitir un poco cuál es la realidad del Consejo de Seguridad. Muchas veces trabajar en el Consejo es trabajar en lo posible más que en lo deseable, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio viendo bien cuál es el objetivo que perseguimos cuando llevamos a cabo una actividad del Consejo y valorando muy bien cuáles son las herramientas reales de que dispone el Consejo de Seguridad en cada momento. Hacía ya algunos años que en el CICR se había lanzado una campaña que conocéis bien, Healthcare in Danger, que tenía como objetivo poner de relieve la necesidad de proteger efectivamente la misión médica. Esa campaña se había dirigido fundamentalmente a incorporar lenguaje en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Incorporar lenguaje con muchas dificultades, ¿verdad? Porque muchos países consideraban el tema de la protección de la misión médica como un tema esencial en su estrategia militar y en su estrategia política. Viendo todas estas circunstancias, Nueva Zelanda y nosotros lo que decidimos es buscar la opción más factible y más eficaz, teniendo en cuenta pues, ese contexto en el que nos movíamos, ¿no? Y decidimos intentar elaborar una resolución que de manera muy genérica pudiese incorporar en la agenda del Consejo de Seguridad un tema que no estaba en esa agenda, que era la protección de la misión médica, e incorporarlo en términos genéricos, generales, pero añadiendo una serie de elementos que probablemente luego Concha, Joana y los demás compañeros fijarán, ¿no? Para poder tener un mínimo grado de eficacia. No pretendíamos innovar el derecho internacional humanitario, eso es algo verdaderamente delicado y peligroso, podría decir incluso. Pretendíamos
reiterar una serie de normas del DIH que estaban ya muy evolucionadas, pero que lamentablemente no estaban siendo aplicadas de manera adecuada. Sobre todo lo que pretendíamos era que el Consejo de Seguridad tomase en consideración de manera recurrente, de manera regular, los ataques contra la misión médica como verdaderamente un problema que afecta a la paz y la seguridad internacionales, porque en definitiva a eso es a lo que se dedica el Consejo, a defender, proteger la paz y la seguridad internacionales. Y yo creo que en ese sentido, con la resolución 2286, como veremos a lo largo de la jornada de hoy, ese objetivo se ha cumplido. Y el Consejo de Seguridad recurrentemente ve el tema de la protección de la misión médica en sus sesiones anuales, con mayor o menor virtualidad, mayor o menor eficacia, mayor o menor éxito, pero es un tema que ya existe, que se ha incorporado en la agenda del Consejo de Seguridad. Yo os voy a contar un poco cuál fue técnicamente y sobre todo tácticamente las opciones a las que optamos para lograr una resolución que verdaderamente en un primer momento todos nos decían que iba a ser imposible de aprobar. Técnicamente, nuestra principal preocupación era responder a ese principio humanitario básico de do no harm. Es decir, no queríamos que con una resolución pudiésemos hacer, y con muy buenas intenciones, pudiésemos perjudicar desde luego a las entidades humanitarias, a las entidades médicas que estaban trabajando en situaciones de conflicto. Y para ello queríamos ser técnicamente muy escrupulosos. Por eso, nuestra primera opción fue hablar con aquellos que verdaderamente conocen el DIH y saben cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y las posibilidades. Acudimos al CICR en Nueva York y en Ginebra y les pedimos que nos ayudaran a sacar adelante un texto que fuese pulcro técnicamente, ¿no? Y lo logramos. Tuvimos una colaboración muy estricta, muy estrecha con el CICR. Al mismo tiempo, intentamos socializar nuestras intenciones con las otras entidades de la sociedad civil que trabajaban, que son activas en el tema. Tuvimos numerosas reuniones con entidades de la sociedad civil, con ONGs, con entidades humanitarias, para entender cuáles eran sus preocupaciones y para poder, en la medida de lo posible y de lo factible, trasladarlas a la resolución. Y yo creo que de esa manera, y luego pues los expertos en derecho internacional nos lo ratificarán o revocarán lo que estoy diciendo, pero creo que de alguna manera sí que conseguimos una resolución que técnicamente es impecable, o podría ser impecable, ¿no? Desde el punto de vista táctico, que es a lo que me dedicaba yo personalmente, ¿no? en mi trabajo en el Consejo de Seguridad, era difícil lograr una resolución en un tema de DIH, en un tema de derecho internacional humanitario, teniendo a un P5 enormemente sensible, enormemente sensibilizado con estos temas, ¿no? Nuestra opción fue, y en esto voy a ser un poco diplomático quizás, pero nuestra opción fue puentear a los miembros del P5, a los 5 miembros permanentes. Decidimos actuar España y Nueva Zelanda fundamentalmente con el apoyo de un grupo de miembros no permanentes, de miembros electos del Consejo de Seguridad, que representaran de alguna manera las distintas sensibilidades y las distintas regiones. E invitamos, por tanto, a participar a Egipto, a Japón y a Uruguay para trabajar el texto desde un primer momento con nosotros. A continuación, decidimos discutir y presentar ya el texto a los otros 5 miembros electos del Consejo de Seguridad y una vez los 10, el I10 que se denomina los 10 miembros electos del Consejo de Seguridad, teníamos claro cuál era el texto, acudimos a los miembros del P5, a los 5 miembros permanentes que disponen de derecho de veto para cualquier resolución, y les presentamos un texto ya prácticamente elaborado. No diré cerrado, pero sí prácticamente elaborado. Ahí encontramos inmediatamente la colaboración y la comprensión de Francia y de Reino Unido. Con Rusia fue quizás un poquito más difícil, pero el trabajo de fondo que hicimos políticamente a nivel capitales, pero también el trabajo que hizo el propio CICR fue muy importante. Y debo decir que con quien encontramos quizás más dificultades fue con Estados Unidos y con China por distintos motivos. Estados Unidos, por ejemplo, en todas las resoluciones jurídicas son enormemente escrupulosos para evitar comprometerse a cuestiones que posteriormente van a plantearles un problema político, ¿no? Pero debo decir que la negociación, difícil, compleja,
pudo tener éxito. Socializamos el texto con el resto de Estados miembros de Naciones Unidas, con todos los miembros de la Asamblea General, y logramos que el 3 de mayo, bajo presidencia de Egipto, esa resolución fuese adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, con unas intervenciones muy favorables, muy positivas por parte de todos ellos, y con el copatrocinio de 85 estados de Naciones Unidas, 85 miembros de Naciones Unidas. Esto de los copatrocinios es importante porque cuando una resolución del Consejo se socializa con los miembros de la Asamblea General, hace que estos miembros reconozcan la importancia del texto y de alguna manera se comprometan, si no jurídica, sí políticamente, a cumplir aquellos elementos que tiene la resolución. A partir de ahí, ¿cuáles serían los próximos pasos una vez aprobado el texto? Logramos incorporar en los últimos párrafos operativos de la resolución una serie de compromisos del propio Consejo de Seguridad, que haya un debate anual en el Consejo sobre el grado de cumplimiento de esta resolución, sobre aquellos países que se encuentran en situación de conflicto y aquellos que no lo estamos, cómo damos cumplimiento a los compromisos que asumimos, que no son más que los compromisos que ya existen y que ya tenemos todos asumidos por el derecho internacional humanitario. Incorporamos además en la resolución, se exige al secretario general no solo que incorpore una explicación detallada de los ataques contra la misión médica en situaciones de conflicto, sino que además elabore unas recomendaciones, cosa que hizo en 2017, creo recordar, un año después de la resolución, con una serie de recomendaciones muy exhaustivas y que nos permiten y nos han permitido, Joana probablemente más adelante hablará de este tema, nos han permitido seguir trabajando en un desarrollo más explícito de esta resolución. Y por último, yo creo que una prueba del éxito de esta 2286 han sido las réplicas que ha tenido en otras áreas del DIH. Por ejemplo, pocos años más tarde, Países Bajos y Suecia sacaron en el Consejo de Seguridad la resolución 2417 sobre hambre y conflicto, basada fundamentalmente en la 2286. Más adelante también se ha estado trabajando en otras resoluciones para incorporar la agenda, por ejemplo, de educación y conflicto en el Consejo de Seguridad. Yo creo que esto es prueba un poco del éxito de un camino que abrimos España y Nueva Zelanda y del que creo efectivamente que nos debemos sentir muy orgullosos. Pero luego también hay algo que, como ha comentado Cecilia, la directora general, es importante. También ha tenido un impacto importante en nuestra propia acción exterior, en nuestra propia política, la de España, ¿no? Y partiendo de la experiencia que tuvimos en el Consejo de Seguridad, hemos desarrollado a lo largo de los últimos años un trabajo intenso en esta estrategia de diplomacia humanitaria que espero que en breve pueda ver la luz, ¿no? Es una forma de demostrar que efectivamente nuestra acción exterior está plenamente comprometida con la acción humanitaria. Y nada, yo me quedaría ahí, Paco, y encantado de escuchar al resto y luego contestar. Gracias. Muchas gracias. Creo que has hecho una visión panorámica muy, muy interesante de cosas que no se suelen conocer, de los diálogos con la sociedad civil, con otros países, y creo que es muy, muy ilustrativo. Continuando en esta línea y como conocedora de otros muchos procesos de negociación de acuerdos internacionales, sí quería pasar la palabra a Concha Escobar para que nos glosara, digamos, un poco qué tiene de original o cuál es desde el punto de vista de una jurista como eres tú, Concha, lo que aporta una resolución del Consejo en un tema humanitario como el de la protección de la misión médica. Ponte el micro, Concha. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Paco, y buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en este seminario. Yo creo que es sumamente útil que se haya convocado, aunque sea virtualmente. Estamos ya un poco cansados todos, pero ya acostumbrados a este instrumento y al menos nos permite seguir en contacto y no dejar abandonados los temas. Bueno, yo quiero empezar por algo que decía antes, a lo que se ha referido antes Javier Gasso, que es la idea de que la resolución 2286 en realidad no es innovadora desde la perspectiva del DIH. Luego voy a explicar por qué. Es innovadora desde muchas otras perspectivas, aporta muchos elementos, pero sabiamente y prudentemente no intenta introducir modificaciones en relación con el DIH
VIH, aunque tiene algunos elementos que han dado lugar a debates también en el sector del derecho internacional humanitario y en el contexto del movimiento internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué no es innovadora? Porque en realidad lo que hace desde el punto de vista sustantivo es, como también señalaba antes Javier, llamar la atención sobre la existencia de un conjunto de normas internacionales, más que de un conjunto de normas, de un régimen jurídico internacional de protección de lo que podemos calificar como la misión médica, es decir, personal médico, sanitario en general, sanitario y parasanitario, personal de apoyo a las misiones médicas, transportes, bienes, medicamentos e instalaciones. En realidad, la protección, si me permitís que haga un excursus muy rapidito sobre qué lugar ocupa esta cuestión en el marco del VIH, simplemente me gustaría llamar la atención de todos los asistentes sobre un dato, y es que la protección de los heridos, enfermos y náufragos en el marco de conflictos armados es la razón de ser del primero de los convenios de Ginebra ya a finales del siglo XIX, 1864, y además esa protección del personal sanitario, de la asistencia sanitaria que viene de alguna manera, recoge las preocupaciones de la batalla de Solferino, se ha recogido de manera bastante detallada, con un régimen muy claro y preciso. Otra cosa es que haya sido eficaz, pero un régimen preciso tanto en los convenios de Ginebra como posteriormente en el protocolo adicional primero, y de una manera más discutible en el protocolo adicional segundo de los convenios de Ginebra, que, como sabéis, es el sistema que establece el régimen del derecho internacional humanitario aplicable después de la Segunda Guerra Mundial. Los convenios de Ginebra y el protocolo yo creo que establecen un régimen muy protector, con símbolos de protección especial, lo saben perfectamente quienes están sobre el terreno, con símbolos de identidad y de protección, con independencia de que luego se haya planteado algún problema en Oriente Medio. Califica a los bienes, a los establecimientos sanitarios o establecimientos médicos como instalaciones, como bienes civiles que no pueden ser considerados en ningún caso como objetivos militares y que tienen una protección especial. Da una protección especial a aquellas personas que se encuentran bajo la protección, bajo el control del personal sanitario y en estos establecimientos, al transporte, etc. No voy a entrar en más detalle en esta cuestión. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema que se ha ido produciendo en la práctica respecto de la protección de lo que podemos llamar la misión médica en general? Primero, que estas normas han encontrado muchas excepciones, si me permitís que de una manera un tanto cínica utilice esa expresión, es decir, hay muchos supuestos en los cuales el régimen protector del personal sanitario no se ha cumplido, todos lo sabemos. El ataque a la misión médica entendida en su conjunto se ha convertido cada vez más en un instrumento de guerra prohibido, pero que no ha tenido una reacción especial. Y ese ataque a la misión médica además ha ido adquiriendo progresivamente a lo largo de los años un significado especial cuando nos hemos situado en el marco de los conflictos armados internos. Simplemente me gustaría recordar que la problemática de la misión médica, de la protección de la misión médica, sobre todo adquiere un significado muy importante en Colombia en el contexto de la guerra civil existente en ese país, algo para lo que no estaba pensado el régimen de los convenios de Ginebra originariamente y tampoco el protocolo primero. Pero además creo que en el momento actual se están produciendo nos hemos encontrando ante otra serie de situaciones que no son menos importantes, como es la mezcla, la difícil calificación en ocasiones de lo que es un conflicto armado interno, un conflicto armado internacional o supuestos de actos terroristas, de ataques terroristas,
como ilustra muy bien la situación, el conflicto que se produce en Siria como consecuencia del ISIS, pero también en otros países de África. Y en esos ámbitos sí que nos vamos a encontrar con una serie de lagunas o de áreas abiertas en las cuales la protección de la misión médica no queda suficientemente clara por parte del DIH. Es necesario llevar a cabo un impulso especial. Y por último, también quisiera señalar que esto es característico de los 2 últimos años, si luego tengo tiempo me referiré a ello. Por último, otro elemento también muy importante es la incorporación o la conexión de la protección de la misión médica con actividades que se vienen desarrollando por las sociedades nacionales de la Cruz Roja y por la Federación Internacional de la Cruz Roja y por el CICR en situaciones de crisis humanitaria que no necesariamente están vinculadas a un conflicto armado, pero en las que hay situaciones de violencia y en las que hay situaciones de inseguridad. El caso, por ejemplo, Mozambique es un supuesto típico en el que esto se está produciendo y, por tanto, el defender o proteger la misión médica adquiere unos contornos nuevos. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hace la resolución 2286? Lo diré de manera muy telegráfica. Respetar el statu quo, reforzar el valor que tienen los elementos esenciales del sistema de protección que viene establecido desde el DIH y además quizá no solo en la resolución 2286, sino sobre todo en las resoluciones que posteriormente ha ido adoptando el Consejo de Seguridad y los informes que ha preparado el Consejo de Seguridad y el secretario general sobre la base de la resolución 2286, ha incorporado a todas las cuestiones relacionadas con la misión médica o la protección de la misión médica la aplicación directa y prioritaria de los principios humanitarios del movimiento internacional de la Cruz Roja. Humanidad, neutralidad, independencia y no discriminación, salvo lógicamente cuando me refiero a no discriminación me refiero de manera genérica. Y la no discriminación tiene un sentido especial porque además, y eso es lo último para esta introducción a la resolución que quisiera hacer, la resolución tiene el enorme valor de que identifica claramente protección de la misión médica en conexión con la protección de la población civil. Son conflictos armados, sí, pero lo importante es la protección de la población civil, con lo cual salimos de ese marco quizá a veces un poco encorsetado de lo que es la protección de los heridos, enfermos y náufragos como protección de los combatientes. Si yo tuviera en algún momento que identificar qué es lo más importante o las principales aportaciones que tiene la resolución 2286 a la protección, a la consolidación de este régimen, la primera sería el impulso de la libertad de acceso, que no necesariamente está totalmente garantizado en la práctica, libertad de acceso sin ningún tipo de discriminación y sin obstáculos. En segundo lugar, el impulso de la labor de rendición de cuentas. El establecimiento, la llamada al establecimiento de un sistema de investigación específico en el cual se identifiquen hechos suficientemente claros de ataques que se están produciendo a la misión médica en un sentido amplio, que sirvan no solo por registrar, que es una crítica que se ha hecho en ocasiones a la resolución y que yo creo que no es correcta, no solo para identificar los ataques a la misión médica, sino para establecer una base de datos, si me permitís la utilización de esta terminología, que luego nos permita depurar responsabilidades internacionales o internas, en el ámbito internacional o en el ámbito interno, de aquellos estados, de aquellos autores de los ataques, de los responsables de los ataques a la misión médica. En tercer lugar, creo que también es sumamente
bastante positivo el impulso de coordinación, es decir, la resolución 2286, si para algo ha servido, luego haré una valoración muy rápida sobre la misma, pero si para algo ha servido es precisamente para impulsar la coordinación entre actores, por ejemplo, creando el grupo de amigos de la resolución 2286, y el último elemento, el seguimiento del tema por parte de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la incorporación de la protección de la misión médica como un objetivo esencial de la organización, como una perspectiva que busca la organización. Eso no significa, lógicamente, que el movimiento internacional de la Cruz Roja no haya abandonado el tema, ¿no? Lo que se está produciendo es una actuación conjunta y se están realizando actividades en distintos planos. Ahora no voy a hablar del CICR o del movimiento en general. Si tenemos tiempo, sí me gustaría luego en los comentarios o en las preguntas hacer una referencia a la conferencia internacional del 2019 en el que se suscitó, pero sí quisiera... Te diría ya casi, Concha, que fueras acortando un poco, perdona. Perdona, sí. Como habíamos hablado... Te pedí que me lo recordaras. Muchísimas gracias, Paco. Que lo sepa el público para que no me tomen por maleducado y eso. No. De todos esos objetivos, ¿cuáles se han logrado? Bueno, yo creo que fundamentalmente se ha conseguido establecer la labor de seguimiento y de cooperación. Sinceramente, no creo que se hayan producido grandes avances en lo que se refiere a la investigación, a la identificación de datos, de actos de ataque y a la depuración de responsabilidades, sobre todo porque el caso más importante, el de la misión de Siria, no ha sido especialmente exitoso. Y en relación con la libertad de acceso, yo ahora sí que arrimo el ascua a mi sardina de la Cruz Roja, sí que creo que no se ha resuelto el tema. No se ha resuelto el tema porque la resolución no ha tenido un efecto suficiente para resolver uno de los principales problemas que en este momento plantea la libertad de acceso, que es la situación de confrontación entre la Estrella de David, la Sociedad de la Estrella de David de Israel y la Media Luna Roja Palestina, y que es un tema que se encuentra en punto muerto y que está dificultando enormemente el ejercicio de la misión médica en esa zona de Oriente Medio. Bueno, nada más. Muchísimas gracias y perdóname, Paco, por haberme extendido demasiado. No, pero os ha estado muy bien y creo que va siguiendo pues, un hilo la narrativa del seminario muy interesante. Y daríamos la palabra ahora a Joanne Wong, como decía, es asesora jurídica de Médicos Sin Fronteras, una ONG que estuvo desde el inicio, como nos ha contado Javier, involucrada en esta resolución, y a la que hemos pedido que haga un pequeño balance y una cierta visión desde Médicos Sin Fronteras, como organización que en el terreno cada día ve la situación. Joanne hablará en inglés, como ya estaba previsto, y muchas gracias, Joanne, por tu participación. Nice to meet you, and well, the floor is yours. Thank you. Can you hear me all right? Great. So good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to share MSF's perspective on this issue that is of critical importance for MSF, and also for allowing me to do it in English. I'm sorry, there's always one on every panel, and I'm honored to be that person today. The ambassador to Bolivia mentioned before another Joanne of MSF, and I just wanted to clarify that I'm not Joanne Yu, even though we have the same name. I'm Joanne Wong. I work in the legal department of MSF, and I'm here to share MSF's perspective today. So my appreciation goes to IECA, the Humanitarian Aid Office in the Spanish International Cooperation Agency, my colleagues at MSF, and all of the distinguished speakers today for continuing to shine a light on the protection of medical missions in armed conflict. Thank you for once again for recalling that this is not just an issue for medical humanitarian organizations like MSF, but one that remains on the agenda as a complex global problem, and one that requires the continued attention of states and civil society actors. The adoption of Resolution 2286 was a significant moment for organizations such as MSF because it crystallized an important international consensus to strengthen the protection of medical care in armed conflict.
We have heard today from the distinguished speakers before me about how this resolution came into being. And indeed, the turning point was the untenable number of attacks on hospitals, including on MSF hospitals, on our own patients and staff, by states, including member states of the UN Security Council. The very flagrant aerial bombardments in Syria, Yemen, and notably the attack of the MSF Kunduz Trauma Hospital in Afghanistan in October 2015 by the US prompted states into political action. These attacks on hospitals and medical facilities were clear proof that states had to review their own practices and operationalization of their own obligations under IHL, rather than shifting the blame onto non-state armed groups in contexts of non-international armed conflict. MSF participated in asking states to reconsider, assess, and reassert the international legal protection effectively available to patients, medical staff, facilities, and activities in situations of conflict. These discussions, as we've heard, yielded the improvement of the language, confirming the substantive agreed widened interpretation of international protection, including on medical personnel and facilities protected under IHL, as well as on the need to uphold medical ethics and the principle of do no harm in all circumstances. There were, of course, others, and my fellow speakers will further develop on these, but as you can see by these examples alone, Resolution 2286 merits reaffirmation. The active participation of MSF in the Resolution 2286 negotiation process around the language and content, as well as in its follow-up, was therefore a necessary step for our organisation and has been instrumental in our ability to remain present in numerous conflict areas over the past 5 years. Resolution 2286 was important then and remains important now as the first political step, a political recognition of the need to correct the structural framework and to rectify the environment that was conducive to attacks. However, the simple fact that Resolution 2286 was voted and adopted has not solved the problems encountered by MSF teams and those of other actors. Now, 5 years on, attacks on medical care continue at even more alarming levels and places than before. In Central African Republic, in Democratic Republic of Congo, South Sudan, Ethiopia, Cameroon, Yemen, Syria, Haiti, Afghanistan, and Iraq, just to name a few. We have also experienced an evolution of the types of attacks on the medical mission and indeed on the concept of attack itself. Over the course of 5 years, we have witnessed a shift from massive bombings, such as we saw in Afghanistan, Yemen, and Syria, to more pervasive but equally detrimental attacks represented by violence, harassment, intimidation of ambulances and medical personnel, such as we've seen in Cameroon, in DRC, and CAR, by state and non-state actors alike. Whilst less visible on the international stage, this violence threatens the security of our personnel and the respect of our mission, patients, and structures. In a recently published MSF research report on the experience of MSF frontline workers providing impartial healthcare in counter-terrorism environments, a shocking 17 out of 26 interviewees said that they had been subject to violence and intimidation as a direct result of providing treatment to patients considered to be terrorists. These included accusations of supporting terrorists, as well as curses, insults, beatings, and in some cases, forced entry to health facilities by armed forces. MSF frontline workers also reported frequent attempted or actual arrests of patients suspected of being terrorists inside MSF health facilities. Allowing treatment to the enemy in situations of armed conflict is the cornerstone of IHL protection. It was the first battle to be won and agreement reached to enable impartial medical care to be provided, and that such care is a neutral act. This should remain the case regardless of how the enemy is labeled. Attacks on hospital and medical facilities are symptomatic of the radicalization of violence and armed conflicts. So long as medical care is intended to be, or even perceived to be, illegitimate to certain populations,
patients, medical activities, medical and humanitarian staff remain at risk and will continue to be attacked, threatened, and criminalized. Resolution 2286 clarified the structural framework for protection of the medical mission. What we need now is the clarification of its application, not just in some, but in all contexts of armed conflict, including in non-international armed conflict, and particularly those conflicts labeled as wars on terror. The risk of not clarifying the intention and scope of its application is too high for our patients and for our staff. So what does this mean in practice? We must not forget that in August of 2016, as part of the follow-up to the adoption of Resolution 2286, the UN Secretary General, in a letter addressed to the UN Security Council, made 13 recommendations aimed at translating the consensus and political intent to strengthen the protection of medical care in armed conflict into concrete action. These recommendations were not debated or voted by states, and this forms part of the problem. Reporting on advancements made in line with these recommendations are voluntary, and it is for this unfortunate reason that we find the same recommendations in different iterations contained in the annual report of the UN Secretary General on the protection of civilians in armed conflict. One of those concrete recommendations was to reinforce national legislative frameworks, and more recently, to ensure that all impartial humanitarian and medical activities are excluded from the scope of the application of counterterrorism and sanctions measures. This is essentially the continuation of the work of Resolution 2286, and the call of MSF and other humanitarian organizations is clear. We need standing humanitarian exemptions in domestic legislation, in operational paragraphs of international and regional resolutions and directives, in operational paragraphs of international and regional sanctions regimes. Ad hoc derogations or exceptions granted on a case-by-case basis that some states are pushing are, however, not sufficient. Such mechanisms would be highly political and thus incompatible with principled humanitarian action. They are also not a functional solution to manage humanitarian operational needs. We are simply asking for the clarification of intent, that medical and humanitarian action is legitimate in all situations of armed conflict. And while states are understandably cautious about opening the floodgates, exceptions granted on a case-by-case or ad hoc basis are not a viable solution. And it does not create the certainty required to ensure the security of our medical activities. On the international stage, the UN Security Council Resolutions 2462 and 2482 of 2019 demonstrate that a political movement towards such clarification, drawing on language from Resolution 2286, is possible. National legislation in several countries, such as in Chad and in Switzerland, have excluded impartial humanitarian activities from the application of counterterrorism measures under criminal law, and we need other states to follow suit. States should also better incorporate this discussion in all areas of their state diplomacy to ensure a holistic strategy to ensure the protection of medical missions in armed conflicts. At international level, this has been most striking in the evolution of the UN Global Counterterrorism Strategy. Only in its 7th biennial review in June of this year do we find, for the first time, language that reflects the non-punishment rule under IHL. That means it took 14 years worth of state-driven counterterrorism strategy to simply note the applicable rules of international humanitarian law relating to the non-punishment of any person for carrying out medical activities compatible with medical ethics. Raised in a silo and only in forums of actors and organizations working in the humanitarian space, I think almost all would agree that medical care should be protected in armed conflict. However, integrate this principle into discussions on the fight against terrorism and the true issues will come out, and only then can we move forward, move towards a heated but constructive discussion. Excellencies, ladies and gentlemen, 5 years on, we need to take Resolution 2286 to its logical and, dare I say, courageous conclusion that providing impartial medical care, including potentially to those who have been designated
or sanctioned by the UN Security Council or by individual states, is not only a legitimate activity, but one that is required under state obligations in accordance with IHL. Spain has demonstrated its continued commitment to the protection of the medical mission in armed conflicts, and the stage is right for continued leadership on this issue. Thank you. Thank you very much, Joan. Muchas gracias, Joan, y gracias por haber puesto sobre la mesa uno de los temas que ha ido complicándose más en materia humanitaria en los últimos 5 años, que es el de la confusión con las medidas antiterroristas y los riesgos que la prestación de asistencia humanitaria imparcial e independiente tiene en esos contextos de la mal llamada guerra global contra el terror. Gracias por evocar ese tema, que es uno de los temas fundamentales en el trabajo humanitario de hoy. Muchas gracias. Continuando con esta línea, daríamos la palabra ahora a otro compañero de una ONG humanitaria internacional, como es Médicos del Mundo. Si tenemos con nosotros a José Félix Hoyo, médico también, y compañero de Médicos del Mundo. ¿Cómo vería vuestra organización este tipo de reflexiones y cuáles serían los retos actuales para la prestación de asistencia médica imparcial e independiente en los conflictos armados? Bueno, muchas gracias a IECA y a todas las organizaciones implicadas, al Ministerio de Asuntos Exteriores también y a las personas que están aquí presentes por esta invitación para poder charlar un rato de esta resolución 2286 a la que tengo que decir que es una de las cuestiones a las que agradecer al Gobierno de España que se utilizara ese plazo de estar dentro del Consejo de Seguridad para proponer o para promocionar esta resolución que a nosotros nos parece tan importante desde el punto de vista teórico, ¿no? Yo creo que, como Joan, voy a ceñirme a lo que ocurre realmente en el terreno, ¿no? Yo ahora, bueno, acabo de volver de Cabo Delgado, es un lugar complejo, ¿no? Y que tiene desde el que se pueden hacer muchas reflexiones, ¿no? Sobre el derecho internacional humanitario y sobre la capacidad de asistencia de las organizaciones. Tuve la oportunidad de representar a España en la primera revisión de este protocolo, que desde el punto de vista teórico, condenar los ataques, acabar con la impunidad, sentar obligaciones, 80 países, lo cual resulta discreto en todo caso, cumplir el derecho internacional humanitario, los derechos de la guerra, mantener la paz y reformar los marcos domésticos o los marcos locales, pues es digamos una buena iniciativa, ¿no? Desde el punto de vista teórico, a mí me parece que, como habéis comentado previamente, la resolución es una resolución muy positiva y que además podía permitir, digamos, o nos podía permitir trabajar mejor después del desgraciado incidente de Kunduz, ¿no? Que eso fue una de las partes que promocionó que esto ocurriera, ¿no? Lo cierto es que lo que he intentado hacer ha sido reflexionar un poco de qué ocurrió cuando estuve en Naciones Unidas representando a España y qué presentamos entonces y qué ha cambiado desde entonces hasta ahora, ¿no? con lo que ocurre realmente con la resolución en el terreno, ¿no? En aquella época presentamos los ataques que habían ocurrido en nuestras unidades médicas en Siria. Habíamos tenido, dentro de las unidades a las que nos habían apoyado, habíamos tenido 53 pacientes que habían fallecido por ataques, 15 personas de personal médico en nuestras unidades que habían fallecido por ataques, y presentamos una serie de conclusiones que se parecen, digamos, a las que vamos a presentar al final de esta presentación. Durante este tiempo posterior a lo que ha ocurrido, no hemos tenido afortunadamente ataques directos, no podemos decir lo mismo de Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones, ataques directos a nuestro personal sanitario y a nuestras infraestructuras. Lo que sí ha ocurrido durante todo este tiempo es que ha habido bombardeos en las carreteras por las que nos desplazábamos, es que ha habido ataques directos a establecimientos de las redes de salud donde estamos trabajando, porque igual una de las cosas que en muchos casos se nos olvidan es que gran parte de las personas que hacen acción humanitaria o que representan a las organizaciones son personal local, y el personal local siempre ha tenido una protección, digamos, un poco, o parece que tiene una protección diferente al personal internacional. Ha habido cierre de establecimientos sanitarios,
limitaciones de la entrega de servicios por efectos de ataques a agentes estatales o en conflictos. Y además, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer durante todo este tiempo, y es lo que creo que han hecho todas las organizaciones, es reforzar sus protocolos internos de seguridad. Quiere decir que la resolución, desde el punto de vista teórico, es una resolución excelente, pero desde el punto de vista práctico, el esfuerzo que hemos hecho las organizaciones por trabajar en lugares en conflicto ha correspondido más a un esfuerzo interno que a un esfuerzo externo, o lo que nos haya apoyado la resolución, o por lo menos esto opinamos desde Médicos del Mundo. Ha habido muchos ataques a hospitales que estábamos, de hospitales de referencia. Nosotros trabajamos fundamentalmente en atención primaria, que nos han hecho salir de determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, en Siria, el Hospital Pediátrico y la Maternidad de Al-Shifa en Afrin, el Hospital de la Caridad en Atma, bueno, servicios quirúrgicos afectados por misiles de la ONG SAMS, en Siria también. Esto ha hecho que estas situaciones de cierre temporal de operaciones nos hayan interrumpido mucho nuestras operaciones en todo el noreste de Siria y el noroeste de Siria, donde tenemos ahora mismo una gran misión humanitaria en todos esos lugares. Es importante también que se han producido, que no solamente es la protección del personal, sino la protección de las personas para las que trabajamos, y se ha producido en muchos casos rotura de stock de medicamentos, se han producido amenazas al personal sanitario por parte de las personas que no ven cubiertas sus necesidades, y esto ha hecho que nuestra misión sea todavía más complicada. De tal manera que desde el punto de vista práctico, pues no hemos conseguido mejorar mucho nuestra misión, salvo por ese interés interno en trabajar en lugares en conflicto. Hay también ataques, por ejemplo, en Sudán del Sur a personal sanitario público, muertes, robos, tiroteos, aumento de los costes de la misión debido a la seguridad, ¿no? con la que tenemos que trabajar, y muchas veces, en alguna ocasión, personal sanitario con el que trabajábamos, sobre todo de contrapartes locales, han sufrido incluso fallecimientos por verse envueltos en fuego cruzado. El acceso es muy peligroso para los equipos. En Ucrania, por ejemplo, el transporte de medicamentos a la zona no controlada por el gobierno es digamos, un trabajo extremadamente complicado y que repercute sobre todo en las personas para las que trabajamos. Y luego hay otra parte muy importante sobre la protección al personal sanitario, que es la parte que tiene que ver con los actores no estatales y con aquellos grupos armados que no están directamente implicados en el conflicto y que cada vez nos dificultan más las acciones. Esto ocurre, por ejemplo, en el norte de Mozambique, o puede ocurrir como muy claramente en Haití, ¿no? El refuerzo de nuestro trabajo en seguridad ha sido muy importante durante estos años. Básicamente lo que hemos hecho ha sido mejorar nuestros sistemas de protección, nuestros sistemas de información, y lo que hemos trabajado ha sido, lo que hemos hecho ha sido aumentar el tamaño de nuestros servicios de seguridad internos, o las personas que tienen esa posición de seguridad, y con eso conseguimos conseguir esas iniciativas, ¿no? de protección y sobre todo de aceptación, ¿no? que es una parte muy importante, que es la que utilizamos en el terreno y que probablemente es algo de lo que a lo mejor la resolución 2286 pues podría mejorar. Hicimos unas recomendaciones diciendo que desde el punto de vista, la resolución 2286 es una excelente declaración de intenciones, pero que desde el punto de vista práctico necesita más instrumentos para desarrollarse, que es necesario reforzar las agencias globales de seguridad que trabajan en terreno para que se puedan implementar realmente esas capacidades, para que podamos ayudarnos de esas capacidades, que hay que hacer un refuerzo de la interacción entre las organizaciones de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para conseguir que ese refuerzo establezca canales de comunicación que nos permitan compartir información de una manera más rápida, que el trabajo de inseguridad no es solamente trabajo de protección, sino que además es un trabajo muy importante de aceptación y de comprensión, y que en eso probablemente podríamos invertir más, que
hay que reforzar los sistemas de prevención tempranos, que los trabajadores locales están incluidos, y ahora se ha visto sobre todo en este año del COVID, en el que ha habido muchos trabajadores internacionales que no han podido desplazarse al terreno por cuestiones de no poder salir por las cuarentenas, y los trabajadores locales han sufrido durante este año 2020-2021 más consecuencias del hecho de tener que trabajar en remoto, ¿no? Y es algo que tenemos que plantearnos para protegernos, y que desde luego lo que hemos hecho o lo que nos hemos planteado como rendición de cuentas, a pesar de que está escrito y de que está claro, pues en la práctica todavía no tenemos unos resultados que sean claros. Quiere decir que la mayoría de los crímenes durante la guerra y los ataques al personal sanitario local, internacional, hospitales, no quedan aclarados, ¿no? Yo creo que cuando he estado mirando las nuevas recomendaciones con respecto al aniversario, al quinto aniversario de la resolución 2286, lo que hemos encontrado ha sido que las recomendaciones eran bastante parecidas, sobre todo con esto de la rendición de cuentas. A nosotros nos parece que es muy importante trabajar sobre los actores locales, y bueno, que yo creo que es una buena iniciativa, pero que tiene un amplio margen de mejora sobre lo que ocurre realmente en la práctica, y que desde el punto de vista práctico, pues desgraciados incidentes como el que ocurrió en Tigray recientemente a Médicos Sin Fronteras, nos hacen recordar que todavía estamos lejos de haber resuelto el problema, lo cual no significa que no tengamos que seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Félix, por haber puesto además énfasis en dos temas. Uno, el de el cambio en la tipología de los ataques, pues, al cual ya se había referido también Giovanni, pues, en su intervención. Y el segundo punto, el del énfasis en lo local y los nuevos riesgos que corre el personal sanitario local. Y para finalizar este primer ciclo de intervenciones, y va a quedar tiempo para el debate gracias a vuestra disciplina en el manejo de los tiempos, y le daríamos la palabra, pues, a Joana Brisqueta, profesora de la Universidad de Deusto, como hemos dicho, y que fue autora de un interesante documento, a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores español, sobre posibilidades de desarrollo, implementación y seguimiento de la 2286. Joana, todo tuyo. Muchas gracias, Paco, por tu presentación y por la organización de este seminario junto con el Ministerio. Quiero saludar también a la profesora Concha Escobar y al embajador Javier Gasó. Con ambos tuve la oportunidad de colaborar tanto en Nueva York como en Ginebra, y su forma de trabajar siempre fue impecable. Por tanto, me siento muy honrada de participar en esta mesa con ellos y, por supuesto, con MSF y Médicos del Mundo. Voy a exponer en dos apartados la lectura que hago sobre la resolución 2286. En el primer apartado me voy a referir a la oportunidad o a la pertinencia, digamos, de dar continuidad a la resolución 2286, y en el segundo apartado voy a aludir a una serie de elementos de fricción o sobre todo desafíos que aún se presentan ante la resolución. En cuanto a la oportunidad y pertinencia de dar continuidad a la resolución, me voy a referir a tres elementos. El primero de ellos es el propio artículo 1 común a los 4 convenios de Ginebra, que dice que las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar los convenios de Ginebra en todas las circunstancias. Alude la resolución 2286 a esta obligación, a este compromiso que tienen los estados, de manera quizás no muy expresa, pero sí implícitamente, y es un artículo que, bueno, además de ser un artículo común a los 4 convenios, hace que los estados asuman la obligación no solamente de asegurar el respeto, sino también de adoptar toda medida en esta dirección, en la dirección de asegurar el respeto. Por tanto, los estados tienen aquí el derecho legal de requerir el cumplimiento del DIH. Estamos ante una obligación casi comunitaria, no se basa en la reciprocidad ni en la bilateralidad, sino que reconoce un interés común del respeto por el DIH. Por otro lado, la oportunidad de avanzar o de darle un contenido a la resolución 2286 yo creo que está también relacionada con la celeridad o el impulso de la propia resolución. Es decir, con no dejar pasar el tiempo, porque podría, digamos, desinflarse el suflé. Han pasado ya 5 años de una resolución, efectivamente, lo explicaban en las intervenciones, aprobada por unanimidad en el seno del Consejo de Seguridad, con el apoyo de 85 estados, con
incluso el concierto del propio Comité Internacional de la Cruz Roja, pero esa resolución tiene la vocación de cristalizar o de ver concretados algunos de sus párrafos dispositivos respecto de los cuales todavía no se han producido avances. Por tanto, el problema de estas resoluciones es que si dejamos pasar el tiempo pueda desaparecer esa pulsión que todavía yo creo que permanece en el seno del Consejo de Seguridad. Tiene expresiones muy elocuentes que no tienen todas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Dice en 2 ocasiones que insta encarecidamente a los Estados. No es que recuerde ni considere, sino que insta encarecidamente a los Estados a adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir los ataques. Por tanto, yo creo que el otro elemento a considerar para mantener viva la llama de la resolución es precisamente el de la, no sé si la palabra es celeridad, pero sí el de aprovechar por lo menos el impulso. Y el tercer elemento, que creo que es muy importante, es el de la propia, en el sentido de profundizar en la resolución, es que la resolución responde a un vacío real y concreto que se repite cada año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2021, entre enero y noviembre, se han producido 743 ataques a instalaciones, a pacientes, a transportes, a personal sanitario, a suministros y almacenes que tenían guardados elementos sanitarios, y han fallecido alrededor de 222 personas. Este número se reproduce cada año por la propia, lo verifica la propia Organización Mundial de la Salud. E incluso hablan de los desiertos médicos que llaman, es decir, los ataques a las instalaciones médicas causan un impacto inmediato devastador, pero no solo a corto plazo, privan a la población de los servicios esenciales de salud en el momento del ataque y tienen un efecto paralizante en el sistema de salud general durante los meses e incluso en los años posteriores, que provoca una amplia y profunda crisis sanitaria y humanitaria. Esta ausencia de seguridad en dichos contextos ha provocado ese desierto médico en Yemen, donde el cólera produjo casi 3 millones de infectados, en Siria, en Afganistán, en República Democrática del Congo. Por tanto, ahí hay un vacío, efectivamente, que habrá que, de alguna manera, cubrir a través de alguna medida jurídica más exhaustiva o más concreta. Y en cuanto a los inconvenientes o a los elementos de fricción que aún se ven en la resolución, es decir, me imagino volver a Naciones Unidas, no sé si en este caso con Javier Gassó, pero volver a presentar y con Paco, efectivamente, y volver a presentar esta resolución o esta propuesta que hicimos, y veo que los inconvenientes más o menos son parecidos. Creo que fuimos en 2017. En este caso me voy a referir a uno de los tipos concretos de medidas que recomendaba el Secretario General de Naciones Unidas, y respecto del que elaboramos aquel informe que se titulaba un panel para la prevención y la investigación al personal médico y sus instalaciones. Entonces, en aquel conjunto de medidas que recomendaba el Secretario General, él decía que había que mejorar la documentación de los actos de violencia, contribuir a la recopilación y el análisis periódico de los datos, garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, rápidas e imparciales, velar porque las personas sospechosas de haber cometido violaciones graves fueran enjuiciadas. Todas estas medidas podían concretarse en el establecimiento de una comisión de investigación, y esta era nuestra propuesta, elaborar constituir o que se constituya una especie de comisión de investigación de los hechos relacionados con los ataques a las instalaciones sanitarias. Bien, pues ¿cuáles son aquí los elementos de fricción que en su momento de alguna manera vimos y que creo que podrían recordarse? El primero de ellos es la expansión y la multiplicación de los mecanismos de investigación en el marco de Naciones Unidas. Es decir, entre 1963 y 2020 se han creado 78 órganos con mandatos para investigar los hechos relacionados con violaciones del derecho internacional humanitario. Tanto comisiones de investigación como misiones de investigación de los hechos, las fact-finding missions, o mecanismos de investigación independiente. Y estos mecanismos de investigación en general, llamémoslos así, han elaborado un total de 121 informes. Todos ellos tienen el mandato de proveer pruebas sobre las violaciones del VIH junto con el derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, aquí el argumento en contra de elaborar otra comisión sería, bueno, ya hay suficientes mecanismos. La mayoría de ellos
ellos es verdad que son regionales. Hay muy pocos mecanismos que se refieren a un ámbito concreto, como el de la protección de los niños en los conflictos armados, que era uno de los ejemplos que nos sirvió de guía, es decir, un ámbito más general que el de una región particular o un estado en concreto. Pero en todo caso, esa multiplicación es verdad que puede servir, por un lado, de ventaja, en el sentido, bueno, ya hay una tendencia a elaborar mecanismos, ¿por qué no uno más cuando hay un vacío legal? Pero por otro lado, estos mecanismos, si están interpretando el VIH, podrían incluso pues, multiplicar las formas de interpretación o los estándares de protección del VIH, y esto podría desfavorecer a la propia interpretación conjunta, uniforme o armoniosa de los estándares del derecho internacional humanitario. Por otro lado, estas comisiones de investigación se han creado a través de diferentes vías, en algunos casos por la Asamblea General, en el caso de Mozambique o Burundi, en otros casos por el Consejo de Seguridad, en otros casos por el Consejo de Derechos Humanos, en su momento los creó también la Comisión de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, o incluso el secretario general. Por tanto, hay un peligro de fragmentación de los regímenes existentes. En cualquier caso, la vía está abierta, la vía de las Naciones Unidas está abierta, porque el propio protocolo 1, en su artículo 89, justo prevé que en situaciones de violaciones graves de los convenios o del presente protocolo, las altas partes contratantes se comprometen a actuar conjunta o separadamente en cooperación con Naciones Unidas. Por tanto, la vía de las Naciones Unidas es una vía aprobada por el propio protocolo 1. Otro de los grandes inconvenientes, bueno, digamos de las dudas que surgían a la hora de elaborar de constituir, al final no le llamamos comisión, le llamamos panel, quería hacer algo, queríamos creo que se titulara o que tuviera un nombre quizás más de un perfil más bajo, un panel que una comisión. Bueno, aquí había un problema fundamental que era el de las competencias que se tendrían que atribuir a esta comisión o a este panel, porque se halla en una especie de área gris o una línea difusa entre las competencias para recoger hechos, las fact-finding commissions, y las competencias para juzgar una conducta y extraer unas consecuencias relacionadas con la aplicación del VIH, con efectos jurídicos vinculantes. Por tanto, ¿qué elaboramos? ¿Elaboramos un fact-finding commission que solamente recopile información, o vamos al otro extremo y establecemos comisiones cercanas incluso a la Corte Penal Internacional? La segunda opción era inviable, porque no la iban a aceptar los estados, y por tanto tiene más de lo primero el panel que en su momento presentamos, es decir, de recopilación de hechos, y menos de lo segundo, de la búsqueda del enjuiciamiento e incluso la posible reparación. Es decir, se preocupaba más por el ser, por lo que está pasando, que por el deber ser. Pero claro, otro problema que aquí se planteaba era cuál sería su grado de autoridad y su recorrido, si servirían los hechos recogidos para futuros procedimientos. Esto podía plantear problemas, es decir, podía hacerse una especie de panel que fuera un juez de instrucción o para la Corte Penal Internacional. Puede definir estándares o tomar estándares prestados de otros órganos judiciales. Puede seleccionar las normas aplicables, lo que implica ya tomar una posición, que eso ya no es fact-finding. Puede servir solamente de base de datos, se refería Concha anteriormente a ello, pero si sirve solamente de base de datos, hay muchos aspectos de la propia resolución 2286 que se quedaban ahí en los márgenes o en las esquinas. Y por otro lado, dado que difieren de los mecanismos judiciales estos procedimientos, pues las garantías procesales o elaborar un sistema de recopilación de las pruebas sin que sea un órgano judicial también podía plantear problemas. Por tanto, aquí habría que elaborar una sistematización de las garantías procesales con las que debe contar este futuro, órgano. Otra duda que se planteaba era la vía institucional, es decir, si la iniciativa se debía canalizar a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, o si podría ser el Consejo de Derechos Humanos el órgano competente para constituir este panel, que ha sido la tónica general
con carácter posterior al panel que presentamos. En los últimos años, en este momento en concreto, el propio Consejo, las investigaciones por mandato del Consejo de Derechos Humanos son 6 territorios palestinos ocupados: Sri Lanka, Bielorrusia, Myanmar, Venezuela, Yemen, Burundi, Siria, Sudán y República Democrática del Congo. Aquí también hay que tener, digamos, o poner de manifiesto que no todos los mecanismos se refieren a situaciones de conflicto armado. Se refiere en este caso a Bielorrusia, Myanmar, a Venezuela, que no alcanzan, digamos, esta categoría. Por tanto, se desvían de lo que decía la propia resolución 2286, cuyo contenido es fundamentalmente el DIH. Yo recuerdo que aquí Javier Gassó tenía la intención de, ya nos lo explicará, de que fuera la propia Asamblea General más que el Consejo de Derechos Humanos. Él tenía, por supuesto, la visión general de la situación. Yo pensaba que el Consejo de Derechos Humanos, al ser menos, podríamos alcanzar ahí un mayor consenso, al ser menos Estados miembros, pero él se decantaba por la Asamblea General, ¿no, Javier? Ya nos explicarás por qué. Y en cuarto lugar, otro elemento que también se planteaba en cuanto a, bueno, a cómo darle un contenido preciso, cómo escribirlo, ¿no? Aquí me acuerdo que, lo confieso, me costó muchísimo escribir el apartado relativo al consentimiento del Estado implicado. Es decir, por un lado, no es necesario respecto del establecimiento o la constitución de este panel el consentimiento de todos los estados parte en el protocolo 1, que establece, bueno, quizás muy parecido un sistema parecido a la Comisión Internacional de Encuesta, del que aquí tenemos, cuyo miembro es el señor Francisco Rey. Por tanto, la pregunta era, ¿buscamos el consentimiento de todos los estados a la hora de establecer esta comisión? Bueno, esto sería imposible. Tampoco era especialmente necesario, pero sí que es necesario el consentimiento para llevar a cabo ciertas funciones, las funciones de la comisión de investigación. En el marco del DIH, por otro lado, generalmente se prefiere el diálogo bilateral y confidencial, tanto con otros estados y grupos armados como entre los estados y el CICR. Por tanto, la apertura del Estado, en el caso de Siria lo hemos visto, en muchas ocasiones las propias investigaciones se han llevado a cabo sin haber entrado en el terreno los miembros de la comisión, y por tanto pues eso hace que pierda veracidad o incluso legitimidad la propia comisión, ¿no? Entonces lo ideal era contar con el consentimiento para entrar en los estados, pero esto podía plantear problemas. Termino con esto. Por tanto, hay 3 escenarios de oportunidad, pero hay también 4 elementos de fricción y desafíos con los que tenemos que seguir contando. Gracias, Paco. Muchas gracias, Joana, por este resumen tan bueno de aspectos más positivos y más problemáticos. No tenemos mucho tiempo ni preveíamos un largo debate ni un seminario académico, pero sí creo que es obligado, ya que tenemos algunos minutos, que si alguno de los y las ponentes queréis tener alguna intervención que matice alguna de las cosas o que discrepe en alguna cuestión con el resto de intervenientes, tendríamos estos minutos antes de pasar al cierre. Entonces, si algunos de los ponentes, Concha, por favor. Sí, muchas gracias. No, es un comentario que me gustaría añadir, no para matizar ni para criticar ninguno de los planteamientos, pero yo estoy completamente de acuerdo con muchas de las valoraciones que ha hecho Joana y con los temas a los que se han hecho referencia anteriormente por el representante de Médicos del Mundo y de Médicos Sin Fronteras, en el sentido de que la resolución plantea un problema de eficacia. Sin embargo, a mí me plantea un problema añadido, y es que cuando pensamos en la resolución 2286 y en su aplicación concreta y el sacar el máximo de virtualidad a la resolución, a lo previsto en la 2286, tanto desde el punto de vista de la eficacia local, que me parece que como antes señalaba José Félix, es un tema esencial. Si no hay protección local, al final se queda en el aire todo. Como desde el punto de vista de la depuración de responsabilidades, creo que
general se está pensando solo desde la perspectiva de la aplicación de la 2286 y creo que el tema es mucho más complejo que eso. El tema es que la 2286 es un elemento en el proceso general y en el marco general de todos los instrumentos de que disponemos para garantizar la protección de la misión médica. Pero no podemos olvidar otros y no podemos olvidar, Joana se ha referido antes al tema de un tribunal, es que para llevar a cabo una investigación sobre ataques a la misión médica no necesitamos consentimiento de todos los estados, ya tenemos una comisión, la Comisión Internacional de Encuesta, y ese Paco que no es que sea muy operativa, si me permites, perdóname que lo diga así de abierto, de una manera tan abierta, pero es que hay otros mecanismos, es que podemos acudir, ¿por qué no se ha hecho en ningún momento un esfuerzo para utilizar los mecanismos que ofrece el Estatuto de Roma? Porque si leemos el artículo 8 del Estatuto de Roma, hay un número amplísimo de supuestos de tipos penales que afectan a la protección de la misión médica. Soy consciente de que eso es muy difícil en determinados ámbitos, pero es una realidad. Y luego tampoco la creación de comisiones si queremos, de instrucción, que yo creo que lo ha descrito muy bien, aunque no, Joana, no es algo nuevo, ya lo ha hecho el Consejo de Seguridad y luego ha creado tribunales en el caso de la antigua Yugoslavia y en el caso de Ruanda, y en los dos se han planteado cuestiones específicas que directa o indirectamente afectan a la población civil y a la protección de la población civil y de la misión médica. Y luego, por otro lado, yo creo que de futuro habría que seguir pensando en la interacción de mecanismos, no centrarnos única y exclusivamente en el tema de la 2286, que es esencial porque es enormemente relevante, pero podemos estar perdiendo la oportunidad de conectarla con otras vías de acción. Y en relación con lo local, es que el incidir en la modificación de la legislación, las de legislaciones nacionales, es vital. Y yo desgraciadamente creo que ahí es donde la resolución no ha tenido un gran éxito, probablemente porque es muy difícil. Pero, y aquí simplemente quisiera recordar, en la conferencia de la Cruz Roja, la conferencia internacional del 19, todos los Estados miembros de la Unión Europea más las sociedades nacionales de la Unión Europea hicieron una promesa que además tiene un ámbito enorme de aplicación porque ha sido seguida en otros ámbitos en relación con la protección de la misión médica. Y ello incluye impulsar las legislaciones nacionales, incrementar la formación en los ejércitos, dar protección a las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones humanitarias que están sobre el terreno. Creo que para conseguir la eficacia, yo no soy experta en ese ámbito, pero para conseguir la eficacia de la 2286 hay que buscar la interacción, o de lo contrario se va a quedar desgraciadamente en letra muerta y la ralentización del último año me parece que va en esa línea. Perdón. Bueno, muchas gracias, Concha, y bueno, gracias también por la reflexión sobre los mecanismos de control y sanción. Yo creo que da para otro seminario. Mi paso por la comisión de encuesta no me hace ser especialmente optimista, pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy no he venido a hablar de mi libro, como dice el chiste, pero sí, no sé si hay algún ponente más que quiera tener alguna breve intervención antes de... ¿Atrás? Vale. Bueno, pues si nos parece, si hay un compromiso por parte de IECA en relación con la oficina humanitaria de hacer una relatoría de este seminario que colgaríamos en nuestras páginas web pues, en las próximas semanas, y yo creo que sí ha habido un gran acuerdo en que la 2286 supuso un hito muy, muy relevante, que hay que seguir y hay que aprovechar ese momentum, como decía Joana, que se puede pasar el suflé. Y yo creo que en eso estamos y pues muchos esperamos que al hilo de la estrategia de diplomacia humanitaria que se va a aprobar próximamente,
el propio gobierno español, en colaboración con las ONGs y con el resto de actores, seamos capaces pues, de volver a retomar la preocupación por estos temas. Creo que en todas las intervenciones se ha puesto de manifiesto tanto los aspectos positivos como las carencias. Creo que las intervenciones de las dos ONGs han sido muy claras en eso, el ver cómo en el terreno las cosas no han cambiado tanto, pero sí el ver que hay posibilidades de cambio, y mientras haya estados que tiren del hilo junto con otros estados, pues se pueden conseguir avances. No es el objetivo de hoy llegar a unas conclusiones escritas ni nada parecido, pero sí creo que el seminario ha servido para poner sobre la mesa algunos de los retos desde la historia, que ha contado muy bien Javier, cuál fue el origen, junto con Médicos Sin Fronteras, con Joan, a ver un poco cómo ha evolucionado y los retos de futuro que ha resumido muy bien Joan ahora. Yo sin más daría la palabra a Cristina Gutiérrez, directora de la Oficina de Acción Humanitaria de la agencia y copatrocinadora de este seminario, para que cierre el evento. Gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. A mí me ha parecido realmente muy interesante. Para cerrar, quería contaros que desde la OH y desde el IECAP nos planteamos este seminario como, de alguna manera, también un pequeño homenaje a todas estas personas y organizaciones que en su momento pusieron su esfuerzo y su empeño en que la resolución 2286 viera la luz, y que, por tanto, la intención era que efectivamente las misiones médicas se vieran protegidas también desde la más alta instancia, ¿no? Desde ese Consejo de Seguridad. Pero además, en el seminario lo que pretendíamos era esto, ¿no? Saber un poco cuáles han sido los efectos en terreno de la resolución, qué ha cambiado, qué queda por hacer. Yo creo que nos ha quedado claro que la resolución tuvo una importancia trascendental. Yo creo que poner en agenda del Consejo de Seguridad este tema es realmente importante, pero también se ha puesto en evidencia que queda mucho por hacer, desde cuestiones más elementales como puedan ser el tener un registro fiable de los datos de los ataques, como las más complejas, ¿no? Que son las que pretenderíamos perseguir con ella, que es la depuración de las pertinentes responsabilidades para evitar que actos de esta naturaleza queden impunes, y que para que esto sirva para que ocurran menos y que esas cifras que ha mencionado Joana pues vayan disminuyendo año a año. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos interesados en el tema, en la evolución, en ver qué pasos, qué medidas podemos tomar para apoyar y para promover compromisos materiales que nos permitan que la resolución siga viva y que tenga mayor efecto. Así que podéis contar con nuestro empuje en este aspecto. Por último, nada, solamente agradecer especialmente a todos los ponentes que habéis participado, a la directora de Naciones Unidas, Cecilia Robles, por supuesto, nuestro embajador en Bolivia, Javier Gasó, pero también, por supuesto, a Concha Escobar, Joana Brisqueta, Joan Wong y José Félix Hoyos, por compartir con todos nosotros hoy vuestra sabiduría, vuestra experiencia y vuestro tiempo. Y también agradecimientos a IECAP, a MSF y al equipo de la OH que se han empeñado y han conseguido tener este ratito para que no olvidemos también a nuestros sanitarios en conflicto. Así que a todos muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, y ya para finalizar, simplemente a todos y todas las participantes, pues avisaros de que los fines de año son siempre muy ricos en seminarios, tanto desde IECA como desde la ECID, como desde otros foros. Hay varios seminarios anunciados sobre temas que se vinculan con la cooperación, con los derechos humanos, con el derecho humanitario. Y nada, pues antes de los Reyes Magos aún hay tiempo para formarse y para asistir a seminarios de estos. Muchas gracias a todos y todas, y nada, pues buena tarde, que aún queda un ratito. Adiós.